Bueno, chicos, buenas. Vamos a empezar, ¿vale? Venga, muchachos, vamos. Bueno, mirad. Hoy ya nos vamos a meternos en materia, ¿vale? Justo antes de meternos en materia vamos a comentar una cosita que se nos quedó ayer colgada, ¿vale? Si recordáis, ayer terminamos la clase hablando de las estrategias de obtención de energía y las estrategias de obtención del carbono, ¿vale? Según la fuente de carbono, ¿vale? Si es inorgánica, hablábamos de organismos o células autótrofas, ¿verdad? En este caso la fuente de carbono era el CO2, y para una fuente orgánica de carbono hablábamos de organismos o células heterótrofas, ¿verdad? Sin embargo, para el tema de la energía, los designamos como fotótrofos o fotótrofas las células si la fuente de energía era la luz, y quimiótrofas si la fuente de energía era las ciertas reacciones químicas, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bien, una cosita. Con respecto a las necesidades o a la necesidad de utilizar el oxígeno, ¿vale? Miradlo ahí en los apuntes, lo tenéis. Estamos en la página 15, ¿vale? Página 15. Clasificamos las células, ¿vale? Fijaros, en células aerobias. ¿Qué significa aerobias? ¿Que tienen aire? A ver, células aerobias son aquellas que necesitan el oxígeno. Pero en realidad, ¿para qué necesitan el oxígeno? Las células aerobias, fijaros, realizan esta ruta metabólica que ya hemos hablado tanto de ella. Repito, no está ajustada, lo sé. Entonces, ¿qué está haciendo aquí el oxígeno en esta ruta? Es una ruta en la que hay sustancias que se oxidan y hay sustancias que se reducen. Fijaros, el CO2 son los carbonos de la glucosa, ¿verdad? ¿Qué ha perdido la glucosa? Ha perdido hidrógenos, ¿no? ¿Vale? Se ha oxidado, ¿verdad? Ha perdido electrones en forma de hidrógeno. ¿Y dónde han ido a parar esos hidrógenos? Al oxígeno, ¿no? O sea, esos hidrógenos han ido a parar, no de forma neta todos, ¿no? Pero lo que está claro es que el oxígeno se ha reducido y se ha transformado en agua. Entonces, es para esto para lo que las células aerobias necesitan el oxígeno. Porque necesitan el oxígeno para recibir, para aceptar los electrones de la glucosa, que es la sustancia que se va a oxidar. ¿Ok? Entonces, esta es la respiración aerobia que realizan organismos aerobios, que son la mayoría. ¿Qué organismos, qué células son aerobias? En general, todas las células de los animales, ¿verdad? Las plantas, muchísimos microorganismos, bacterias, hongos, también pueden, aunque muchos hongos son anaerobios, como vamos a ver, ¿vale? Y protozoos, que se me ha olvidado, ¿de acuerdo? Y ahora me voy. ¿Quiénes son o qué significa que son células anaerobias? Exacto, que no utilizan el oxígeno, ¿de acuerdo? No utilizan el oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no obtienen energía? Sí la obtienen, pero no de esta manera, ¿de acuerdo? No utilizan el oxígeno. No voy a dar más detalles, ya nos adentraremos en algún tipo de fermentación un poquito más adelante, ¿vale? Dentro de las células anaerobias, que son pues algunos hongos y algunas bacterias, básicamente, hay algunas que se llaman así, anaerobias estrictas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ya no es que no utilicen el oxígeno, sino que no pueden vivir en presencia de oxígeno. ¿Se entiende el matiz? Es decir, anaerobia es que no lo utilizan, pero no me molesta que esté. Pero anaerobia estricta es que no lo utilizan, pero además es que no pueden convivir con él. Es tóxico para ellas. Es letal para ellas. ¿De acuerdo? ¿Os suena, por ejemplo, las bacterias del tétano?
Clostridium tetani, por ejemplo, que es la bacteria del tétano. Se llama así, Clostridium tetani. O la del botulismo. Son anaerobias estrictas. Es decir, en presencia de oxígeno no se puede desarrollar la bacteria. Y está esporulada, está como en mecanismos de resistencia para huir del oxígeno. Muy bien. Y el último caso, ¿vale? La tenéis aquí. Anaerobias facultativas. ¿Eso qué es? Estas son pues, unas veletas. Es decir, si hay oxígeno hacen respiración celular y si no lo hay, pues hacen fermentación, es decir, no utilizan el oxígeno. Así que está muy bien adaptada a las circunstancias. Es decir, si hay oxígeno, lo utilizan y si no lo hay, pues no lo pueden utilizar, pero pueden seguir obteniendo energía. ¿De acuerdo? Eso pues lo pueden hacer algunas levaduras. Os voy a poner un ejemplo. Nuestras células musculares. Decidme cómo obtienen energía nuestras células musculares. ¿Con oxígeno o sin oxígeno? De las dos maneras. Entonces, cuando hacemos un ejercicio aeróbico, ¿vale? En el que se está utilizando el oxígeno, obtienen energía de esta manera, que es mucho más rentable, como ahora vamos a ver. Pero hay situaciones en las que los músculos no hay suficiente oxígeno. Porque, por ejemplo, el músculo no tenga una irrigación, no tenga suficientes vasos sanguíneos porque no está entrenado para ese ejercicio. Entonces, tú le estás exigiendo, voy a hacer 50 flexiones o 50 sentadillas. Al día siguiente tiene agujeta, ¿verdad? Sin embargo, si tú paseas de aquí a la tejuela y al tejuela aquí, no te da agujeta. ¿Por qué? Pues porque tú le estás exigiendo al músculo un rendimiento energético, pero le está faltando oxígeno. Entonces, la célula muscular, ¿qué hace? Pues lo obtiene de otra manera, no mediante respiración, sino mediante fermentación. Y el producto de la fermentación es ácido láctico, como vamos a ver ya un poquito más adelante, que luego cristaliza y puede generar, ¿vale? Chicos, ¿se entiende según la necesidad de oxígeno? Aerobias, anaerobias. Dentro de las anaerobias, el grupo de anaerobias estrictas y facultativas. Ahí tenéis un cuadrito en el que os pongo pues, distintos tipos de organismos y os he puesto en negrita que las levaduras y las células musculares pues, pueden obtener energía de las dos maneras, con oxígeno o sin oxígeno. ¿Por qué lo he puesto en negrita? Bueno, porque da mucho juego, ¿de acuerdo? Da mucho juego para las preguntas, sin oxígeno, con oxígeno, ya lo veréis, ¿vale? Chicos, ¿dudas hasta aquí? Ven. Bueno, pues vamos a empezar ya a estudiar las rutas del metabolismo. Y vamos a empezar por el catabolismo, ¿ok? ¿Me podéis recordar qué era esto del catabolismo? El conjunto de reacciones. Son conjuntos, exacto, son reacciones químicas. ¿De qué tipo? Destructiva, desprenden energía y también son reacciones de oxidación, ¿no? En general, que desprenden electrones. ¿De acuerdo? Bien, vamos a comentar rápidamente. ¿Qué página es esta? Que le diga a María. 16. Página 16. Estamos viendo un poquito las características del catabolismo, ¿vale? Dos las acabamos de decir. Lo de la oxidación, ¿eso qué? ¿Qué es lo de la oxidación? Sí. Se oxida uno o oxida marrón. Cuando una sustancia se oxida, pierde electrones. Eso es, oxidación, ¿vale? ¿Eso no sería lo mismo que prender energía? No. No es necesario, aunque luego esos electrones me van a servir a mí para obtener energía, como ahora veremos, pero técnicamente no es lo mismo. No es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces son tres características. Dos, ya las hemos comentado. Son reacciones que desprenden energía. Buscad los guioncitos, los tenéis ahí. Las características, ¿veis que hay tres guioncitos? No sé si es 1, 2, 3 o... Sí, 1, 2, 3, ¿vale? Desprenden energía y son reacciones de oxidación, es decir, desprenden electrones, ¿ok? No sé si el 2, no me lo estoy diciendo, no lo digo de memoria.
¿Coincide con los apuntes? Depende de energía y os lo he puesto al revés. Pues lo he puesto al revés. Bueno, en los apuntes lo tenéis uno en 2 y otro en 3, me da igual, ¿vale? Y la primera, que es lo nuevo, os hace referencia a que son reacciones convergentes. ¿Alguien me puede explicar lo que significa esa palabra? ¿Habéis escuchado alguna vez la expresión todos los caminos llevan a Roma? Claro. Pues exactamente eso es lo que significa, ¿vale? Converger, ¿de acuerdo? Fijaros en la imagen que tenéis ahí. Fijaros en la degradación de glúcidos, ácidos grasos, que vienen de la grasa y de las proteínas, monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos. ¿A dónde lleva esa degradación? ¿A qué molécula? A una que se llama acetilcoenzima. Me da igual, bueno, no es que dé exactamente igual, pero que podemos degradar distintas sustancias, pero vamos a pasar por un intermediario común, ¿verdad? ¿Se entiende lo que es convergente? ¿Os parece lógico? Hombre, ya que tenemos una maquinaria enzimática, pues lo suyo es aprovecharla para que el resto de las sustancias las pueda encajar yo en esa ruta, ¿verdad? No voy a tener una ruta para cada principio inmediato independiente totalmente. Convergente, pues simplemente que las reacciones del catabolismo van convergiendo hasta llegar a ser rutas comunes a partir de un punto, y es hasta llegar al acetilcoenzima. Lo que ocurre a partir después, desde ahí es... En los mismos productos. Pero, para allá. No, espérate. Y a partir de la acetilcoenzima se va a obtener energía. Lo que hay aquí a la derecha, ¿qué es? Es anabolismo. Decidme, ¿el anabolismo es convergente o divergente? ¿Veis que es justo al revés? En lo contrario. Yo lo he puesto ahí integrado, pero ahora mismo estamos hablando del catabolismo, sobre esto. ¿De acuerdo? Chicos, ¿se entienden las características? Vale, nosotros vamos a hablar del catabolismo fundamentalmente de los glúcidos. ¿De acuerdo? Veremos algo de los ácidos grasos y luego algo de los aminoácidos, pero básicamente nos vamos a pasar la mayor parte del tiempo hablando de los glúcidos. Y es por lo que vamos a empezar, ¿de acuerdo? Vamos ya al catabolismo de los glúcidos. Vale. Chicos, ¿me podéis recordar nombres de glúcidos? Glucosa, fructosa, maltosa, almidón, sacarosa, lactosa. Todos son glúcidos, ¿verdad? Vale. ¿Y de todos puedo obtener energía? Por ejemplo, de la celulosa nosotros pues no podemos, pero hay otros animales que sí que lo pueden obtener, ¿no? Que la podemos obtener. Pero si yo tomo sacarosa, que es azúcar, puedo obtener energía, ¿no? Que tiene glucosa y fructosa. Si yo tomo fructosa sola, también obtengo energía. ¿Vale? Pero realmente la ruta central se inicia con la glucosa. Es decir, todo comienza... Qué bonito es esto. Todo comienza con la glucosa. Y si es otro monosacárido, entrará en la ruta antes o después, dependiendo del que sea. ¿De acuerdo? Y si es un gliceraldehído, pues entrará un poquito más adelante. En fin, ¿se entiende? La ruta central, que es la que vamos a estudiar, es la glucosa. Bien. Chicos, vamos a ir poquito a poco, entregándonos a la ruta de la degradación de la glucosa, ¿vale? Poquito a poco nos vamos a ir adentrando. A mí es una parte que me gusta mucho. Yo sé que de primera venís a la defensiva con el metabolismo, pero yo creo
que os va a cambiar esa perspectiva. Espero conseguirlo. Bueno, la degradación de la glucosa va a ocurrir en dos etapas, ¿vale? Esto lo voy a repetir 75 veces. Entonces, si veis que alguna cosa se me va quedando descolgada de la cabeza o no termino de encajarla, no os preocupéis. No tengáis ansiedad porque como que no puedo abarcarlo todo. Evidentemente, en estas 2 o 3 primeras clases es un poco que nos va a chocar, pero a la cuarta, no más allá de la cuarta, va a encajar todo. Entonces, tened paciencia durante estos 3 o 4 días, pues no va a ser más de 3 o 4 días. Que todo irá encajando, ¿vale? Entonces, no os preocupéis hoy y el lunes, si a lo mejor estoy un poquito, ¿vale? Estamos un poquito así como... Pero tenéis que trabajarlo un poco también, ¿eh? Bueno, son 2 etapas. Empezamos con los nombrecillos, ¿vale? Una primera etapa en la que la glucosa se transforma en 2 moléculas de ácido pirúvico. ¿Os suena? Pero el año pasado sí lo visteis, ¿no? Es verdad que solo visteis animales. Vale. En 2 moléculas de ácido pirúvico. ¿Me podéis recordar cuántos carbonos tiene la glucosa? 6 carbonos. ¿Cuántos carbonos tendrá el ácido pirúvico? Será 3, ¿no? Si son 2 moléculas de ácido pirúvico, ¿no? Los 6 carbonos de la glucosa ahora mismo son 2 moléculas de ácido pirúvico. Lo bueno de todo esto es, que no hay que saber fórmulas, ¿vale? No hay que saberse fórmulas nuevas de las que ya conocemos. Sí que tenemos que saber y recordar, sobre todo, lo referente al número de carbono, ¿vale? ¿Esto qué es? Yo que he dicho antes, claro. Escúchame, si no tengáis agobio ahora mismo, si me... A ver, estoy comentando que la degradación de la glucosa ocurre en 2 etapas. La primera etapa es una ruta metabólica, que ahora le voy a poner el nombre, todavía no le he puesto nombre, en la cual la glucosa se transforma en 2 moléculas de ácido pirúvico. ¿Vale? ¿Cómo se llama esa primera ruta? En la que se rompe la glucosa, pues se llama glucólisis. Exacto. Glucólisis. ¿Os suena la glucólisis? Pues tiene que sonar del año pasado. Pues de antes no puede ser. Sí, porque hay algunos organismos que hacía eso. ¿Que hacía qué? La función de glucólisis la hacía por los organismos. La glucólisis ocurre en el citoplasma o en el citosol. Por eso a lo mejor suena de este año, pero de antes no suena. ¿El qué? Bueno. Bueno, ya tenemos el ácido pirúvico, que es una molécula de 3 carbonos. Y el ácido pirúvico puede seguir 2 vías diferentes, ¿vale? Una que es la que nosotros vamos a empezar estudiando, que es la que tiene lugar en presencia de oxígeno, ¿de acuerdo? Y otra en la cual no participa el oxígeno. ¿Cómo se llaman las rutas de degradación del pirúvico, de la glucosa, o sea, en ausencia de oxígeno? Pues se llaman fermentaciones. ¿Vale? Fermentaciones. Estas las comentaremos después, pero esto ya no nos va a entrar en este primer examen, ¿vale? Y en presencia de oxígeno, pues el pirúvico va a llegar a una ruta metabólica que sí que os debe de sonar, que se llama ciclo de Krebs, que sería nuestra segunda ruta, siguiendo la vía aerobia. Y finalmente,
llegaríamos a la última ruta de esta degradación, que es lo que se entiende como se llama transporte de electrones o cadena de transporte o cadena electrónica, en fin. ¿Vale? Entonces, fijaros que la he enumerado 1, 2 y 3. ¿Ok? Bien, poquito a poco. Vamos poquito a poco. Entonces, ¿cómo se llama el conjunto de estas tres reacciones? Primero glucólisis y luego esta segunda y tercera. Tiene un nombre, que ya hemos hablado de ella hoy. Bueno, sí, todo es catabolismo, ¿verdad? Porque es degradación. Pero la vía en la que participa el oxígeno se llama respiración celular aerobia, respiración aerobia. ¿De acuerdo? Y consta de estas tres fases, de estas tres etapas, de estas tres rutas principales. Una primera etapa, que es la glucólisis, y una segunda etapa, que son estas dos rutas, que van a ocurrir dentro de la mitocondria. ¿Vale? Ya vamos dando más detalles poquito a poco. Y la otra ruta, en la que es la glucólisis y una reacción específica, en general se habla de ellas como fermentaciones. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Vamos bien? Vamos a leerlo, ¿vale? María, vamos a ir leyendo un poquito, para ir tranquila. Entonces, la molécula central, hemos dicho que es, con la que vamos a iniciar, es la glucosa, ¿vale? ¿De dónde viene la glucosa? Pues puede ser incorporada a las células directamente del medio, ¿no? Pero no, algunas células tienen que digerirla previamente, ¿no? Como por ejemplo, pues si hemos incorporado almidón, los lisosomas tienen que romper los enlaces, pero al final tenemos glucosa. Entonces, en esta primera etapa, la glucosa entra en la ruta metabólica de la glucólisis transformándose en las moléculas de ácido pirúvico. ¿De acuerdo? ¿Quién realiza la glucólisis? Todos los seres vivos. ¿Por qué todos? Porque todos, ya sea aerobios o anaerobios, tienen que pasar por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en esa primera etapa, glucólisis. ¿Dónde ocurre? Localización. En el citosol. Tenéis ahí. Ocurre fuera de la mitocondria. ¿De acuerdo? Y la segunda etapa. Pues la segunda etapa puede ser dos vías, ¿no? Una en condiciones anaerobias, la primera, anaerobia, en ausencia de oxígeno, en la cual el piruvato o el pirúvico, me da igual, permanece en el citoplasma y sufre algún tipo de fermentación. Lo hacemos de manera genérica. Mirad lo que he puesto. Bajo rendimiento energético. ¿Eso qué quiere decir? Que no produce mucha energía. ¿Sabéis por qué? ¿Alguien tiene alguna idea? Os voy a poner un ejemplo. Yo voy a encender un par de troncos en mi chimenea y voy a dejar que se quemen hasta el final. ¿Qué me queda? Ceniza y gases que se me han ido a la atmósfera, ¿no? El humo, CO2 y agua que se me han ido. Total inorgánico, ¿no? Totalmente inorgánico. Cenizas son sales. Y el CO2 y agua. Entonces, esa sería como la respiración aerobia. Hemos descompuesto totalmente el sustrato. Y sin el cómo, porque la madera al fin y al cabo es glucosa, ¿no? Celulosa con su glucosa unida. Voy a simular la fermentación. Voy a encender el tronco y a los 10 minutos lo apago. ¿Qué se me queda? Como el tronco negro, ¿no? Decidme, ¿ese tronco tiene todavía energía? Lo puedo... Sería como carbón, ¿no? He gastado algo o ha desprendido algo, pero todavía le queda mucha. Eso sería la fermentación. Entonces, ¿qué sustancias liberan las fermentaciones? Pues sustancias que son todavía orgánicas. Una la he dicho antes, el ácido láctico. ¿Os suena? Otro es el alcohol. ¿Os suena el etanol? ¿Cómo se obtiene el etanol? El sí, claro. Decidme algún proceso biológico natural en el cual se obtenga alcohol.
Nos reímos con el alcohol, pero pensadlo de dónde viene. Por ejemplo, ¿habéis hecho alguna vez vino? ¿O sabéis cómo se hace el vino? Se hace con un zumo de uva, ¿no? Que tiene mucha fructosa, bueno, un azúcar. ¿Y qué le echamos al zumo? Bueno, que le echamos, que viene la misma piel de la uva, ya se supone que va. Hay una levadura. Hay una levadura. ¿Qué hace la levadura? Fermentar el azúcar. ¿Y en qué transforman el azúcar? En etanol, ¿de acuerdo? Y en CO2, que en este caso sí sobra un carbono en forma de CO2. ¿El etanol tiene energía? Meterle fuego a ver qué pasa. A ver si desprende energía. Es una sustancia orgánica, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la fermentación libera poca energía. Es poco rentable energéticamente. Mirad la segunda vía. En condiciones aerobias, el ácido clorhídrico se degrada totalmente a CO2 y agua. Es decir, totalmente ya los residuos los productos son inorgánicos. ¿Vale? Se produce la respiración celular, que es lo que ya sabemos. Alto rendimiento energético. ¿Vale? Mucho rendimiento. Se produce en las mitocondrias y tiene lugar con esas dos fases que se añaden a la glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. ¿Vale? Ahora mismo no sabemos cómo es una ni cómo es, no sabemos, pero ya por lo menos tenemos una visión general, creo. ¿Cómo lo veis? ¿Clara? ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? Nada. Bueno, pues primera cosa, definiciones que nos pueden poner. Define respiración celular. Sabiendo lo que sabéis, ¿cómo lo definiríais? Decidme palabras clave. ¿Es un satélite? No. ¿Qué es? Proceso. Es una ruta metabólica, ¿no? Por concretar un poco. ¿Vale? El proceso del catabolismo en el cual, ¿qué le pasa a la glucosa? Muy bien, David. Se descompone totalmente. ¿En qué? Bueno, eso. El pirúvico intermedio en realidad. Al final, ¿qué voy a obtener? Energía, mucha energía, 38 ATPs por cada molécula de glucosa, ya lo veremos. ¿Y qué va a ocurrir en esta ruta? La glucosa se va a degradar totalmente y se van a obtener moléculas de CO2 y agua, ¿no? ¿Qué hace el oxígeno? ¿Qué pinta el oxígeno en todo esto? Porque participa el oxígeno, hay que decirlo. En una ruta aerobia participa el oxígeno. ¿Qué hace el oxígeno? ¿Oxidar? ¿A quién? ¿Es correcto? El oxígeno es un agente oxidante, es decir, hace que alguien se oxide, ¿no? A la glucosa. ¿Estamos? La glucosa se oxida y el oxígeno se reduce transformándose en agua. ¿Vale? La leo. Es un proceso de catabolismo de los azúcares que se caracteriza por oxidar totalmente la glucosa. Siendo el oxígeno el aceptor. ¿El aceptor se entiende? No. El que acepta finalmente los electrones, el aceptor final de los hidrógenos, de los electrones de la glucosa. ¿Vale? Liberando en el proceso oxidativo, originando al final CO2 y agua, generando gran cantidad de ATP, ruta que conlleva glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. ¿De acuerdo? Chicos, ¿cómo vais? Además de la respiración celular, coincide con la distinción del catabolismo de los glúcidos. No, porque el catabolismo de los glúcidos puede ser también anaerobio. Entonces, aquí no hay una referencia para ver la respiración celular. Sí, la referencia viene después. La vamos a desarrollar, ¿vale? Chicos, ahí tenéis la fórmula de la respiración celular, ajustada. ¿Se entiende la fórmula? Por favor, insisto, reconocer en la fórmula qué molécula se oxida y cuál se reduce. Esto no es el cursor. ¿Vale? Por favor, repito, ¿quién se oxida? De los sustratos, la glucosa. ¿Quién se reduce? El oxígeno. Se desprende 38 ATP por cada glucosa y CO2 y agua. ¿El qué?
cuál se reduce, cuál se estira y cuál... Vale. Mira el CO2. Ese CO2 tiene carbono, ¿no? Ya no hay más carbono aquí. En CO2 y agua no hay más carbono. ¿De dónde vienen esos carbonos? De la glucosa, ¿o no? Entonces, ¿qué le ha pasado a la glucosa para pasar a CO2? ¿Qué ha perdido? Hidrógeno. Pues, pero bueno, la glucosa ha perdido los hidrógenos para dárselo a quién. O sea, aquí, para dárselo al oxígeno. Y el oxígeno, cuando se une al hidrógeno, pues forma agua. Entonces, el oxígeno se reduce y el CO2, perdón, y la glucosa se oxida. ¿De acuerdo? ¿Cómo vais? ¿Vamos bien? ¿Me puedo parar un segundillo antes de definir fermentación? Bueno, no, vamos a definirla. La historia la voy a contar después. ¿Y cómo definimos fermentación? Pues de forma paralela. Es un proceso del catabolismo de los glúcidos en los que no participa el oxígeno. ¿Cómo es la degradación de la glucosa? ¿Total o parcial? Parcial. ¿El rendimiento energético cómo es? Es más bajo. Es mucho más bajo que en el caso de solo 2 ATP por glucosa. ¿Vale? ¿Y quién recibe esos electrones? Pues una molécula orgánica. ¿De acuerdo? O diferente al oxígeno. Alguien que no es el oxígeno. Normalmente una molécula orgánica. ¿Ok? Entonces, primer asterisco, definiciones, respiración celular y fermentación. ¿Cuándo? A definiciones de la respiración celular. Pero eso no digo que la respiración celular no amigo. Yo vi la fermentación. Respiración celular aerobia, sí. Respiración aerobia. Definición de respiración celular aerobia, respiración aerobia y fermentación. Chicos, esto es una manera simbólica que nos puede ayudar a entender a grandes rasgos. Uf, se me va la hora, por Dios. Tener una visión global de todo lo que es el proceso este. Creo que os puede ayudar a entenderlo, ¿vale? Mirad, esta montañita representa un poco los niveles energéticos, ¿vale? Es decir, yo la glucosa la voy a poner en la cima de la montaña. ¿Por qué? Porque la glucosa energéticamente está muy bien situada en este aspecto, es decir, tiene bastante energía porque es una molécula compleja, ¿vale? Y para poder formar la glucosa ha habido que emplear energía, ¿vale? En algún momento, alguna planta o alguna alga fabricó la glucosa mediante la fotosíntesis, ¿vale? Sin embargo, el oxígeno energéticamente está muy bajito, muy abajo, mucho más abajo que la glucosa. Fijaros que la molécula de glucosa es una molécula muy reducida. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene muchos hidrógenos, ¿verdad? Es una molécula muy reducida. ¿Y qué hemos dicho de las moléculas reducidas? Que son moléculas ricas en energía. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Pues fijaros que van a viajar los electrones de hidrógeno desde la glucosa al oxígeno. Pensad que en vez de electrones son piedras, ¿vale? Y estamos en una montaña. Las piedras que están en la cima tienen más energía que las que están abajo, ¿que sí? Es por eso de la energía potencial, ¿no? La piedra puede chorrear por la ladera y caer por sí misma, ¿no? Y desprende energía. ¿Qué energía? ¿Perdón? Es que no he oído, Carlos. ¿O suena energía cinética? ¿Vale? Me lo invento. Yo esa energía cinética la puedo aprovechar para que a distintos niveles las piedras conforme caen me muevan un molino. Vamos, los molinos que se colocan en los cauces de los ríos, por ejemplo. O sea, es algo totalmente que me estoy inventando. Yo puedo colocar aquí 3 molinos y las piedras al caer
hace moverse al molino y me sirve para hacer un trabajo, ¿eh o no? O sea que la energía que se va desprendiendo yo la voy aprovechando. Energéticamente ocurre eso en el catabolismo. Los electrones viajan desde un nivel energético superior a un nivel energético inferior. Y en ese camino liberan energía, que es la que nosotros vamos es la que la célula va a aprovechar para hacer otras cosas. ¿Me entendéis? ¿Vale? Entonces, esos hidrógenos que están en un nivel energético muy elevado van a llegar a un lugar más abajo, ¿de acuerdo? Y en ese camino desprenden energía. Esto sería la respiración aerobia. ¿Qué le ocurre, por ejemplo, a la fermentación? ¿Quién recibe los electrones finalmente? Pues no es el oxígeno. Los electrones los vuelve a recibir, por ejemplo, el pirúvico. El pirúvico energéticamente, ¿dónde está? Todavía aquí alto, ¿verdad? Porque es una molécula orgánica. ¿Cuánta energía he desprendido? Pues lo que le... ¿Cuántos molinos puedo colocar yo aquí? No tantos como en toda la montaña, ¿verdad? Si fuera aerobia. ¿Me entendéis? Visualmente. ¿Ok? Bueno. Vale. Seguimos. Ahí os he puesto un huequecillo, ¿vale? Esta es página 17. 18. ¿Cómo pasan las páginas, Sí. No, pero veis que hay... Estas cosas hay que entenderlas, Tampoco es... Por si quería hacer un esquemilla de lo que es el esquemilla que he dicho antes, ¿no? La primera etapa del catabolismo y luego según haya oxígeno o no haya. ¿De acuerdo? ¿Queréis que lo vuelva a poner? ¿O lo habéis escrito ya? Tenéis ya, y luego si queréis podéis acudir. Vale. Muy interesante, mirad este cuadro esquema comparativo entre fermentación y respiración celular, ¿vale? Respiración aerobia, fermentaciones, fijaros. Diferencias, son otras preguntas típicas. Si queréis poner un asterisco, con los dados yo ahí mascadito y preparado. Al cuadro ese comparativo. Y cita dos diferencias entre fermentación y respiración aerobia, o dos semejantes, o... ¿Vale? A ver si se entienden esas diferencias. En la respiración aerobia, ¿cuál es la sustancia aceptora de electrones? El oxígeno. ¿Y en la fermentación? Una molécula que todavía es orgánica. Como es orgánica, está situada más arriba, ¿verdad? Y no termina de degradarse la glucosa. ¿Está claro eso? El rendimiento energético. ¿Cómo es en la respiración aerobia? Alto, 38 ATPs. ¿Vale? Sin embargo, en la respiración, y en la fermentación, bajo, solo 2 ATP. ¿Vale? Rutas, ¿qué conlleva? En la respiración aerobia, ya hemos dicho, glucólisis, ciclo de Krebs y transporte de electrones. Fermentación, pues glucólisis, ¿verdad? Y luego alguna reacción específica, que ya veremos. Localización, ¿dónde ocurre la respiración aerobia? Primero en el citosol, porque allí ocurre la glucólisis, y luego en la mitocondria. ¿Y en la fermentación dónde? Siempre en el citosol, no entra en la mitocondria nunca, ¿de acuerdo? Ninguna reacción de la fermentación. ¿Bien? Vale. Bueno, pues una vez visto esto, es nuestro primer contacto, vamos a intentar seguir dando pasitos, ¿vale? No es mucho más de lo que estamos viendo ahora, salvo algunos casos específicos. ¿Vale, chicos? Nos metemos entonces ya con la respiración celular aerobia. ¿Me podéis recordar cómo definirla? ¿Qué cosas clave diríais? Proceso, catabolismo, bien, oxígeno, vale, sí, citosol y mitocondria, 38 ATPs.
Rutas, ¿qué conlleva? Y una última cosa. ¿Cómo es la degradación de la glucosa? Completa o total, ¿vale? Degradación completa. Ok. Con esas palabras clave, ¿vale? Pues yo ya puedo hacer una definición. La tenéis ahí de nuevo, otra vez, ¿vale? Es otra definición de la respiración celular aerobia. Pero ya ahí nos vamos a centrar en la ruta. ¿Cuáles hemos dicho que son las rutas? Pues, en primer lugar, la glucólisis. En segundo lugar, el ciclo de Krebs. Y en tercer lugar, el transporte de electrones. Esas son nuestras tres rutas que vamos a estudiar una por una. Primero la glucólisis, que ocurre en el citosol, y luego ya entraremos a la mitocondria. Respiración celular aerobia o respiración celular o respiración aerobia se utilizan para designar lo mismo, ¿vale? Sí. Muy bien, chicos. Pues vamos a empezar por la glucólisis, pero hoy lo vamos a dejar solo planteado, ¿eh? No os agobiéis. Lo bueno de esto, ¿sabéis lo que tenéis que saber nada más de la glucólisis? ¿Con qué comienza? ¿Con qué acaba? ¿Cuánta energía se desprende y cuántos coenzimas reducidos de electrones? Los coenzimas que vimos ayer. ¿Y dónde ocurre? Solo eso. Pero para entenderlo, a mí siempre me gusta comentarlo un poco. Mirad, no olvidemos que la glucólisis es una ruta metabólica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas reacciones, ¿vale? Ah, y también definirla, que se me ha olvidado. Hay que saber definir glucólisis. Entonces, aunque ahora vamos a ver una reacción y muchas fórmulas, lo guay de todo esto es que no tenemos que saber ninguna fórmula, ni ningún nombre intermedio, ¿vale? Pero sí quiero que la interpretéis. Aquí en la imagen, está en la página 19, ¿vale? Tenemos las 10 reacciones de las que consta y las vamos a analizar, ¿de acuerdo? Y me vayáis diciendo qué es lo que se obtiene, ¿vale? Pero quiero que me lo vayáis diciendo a vosotros. Entonces, yo voy a ir haciendo preguntas y me las vais contestando, ¿vale? ¿Con qué comienza? Está claro, ¿no? ¿Con qué comenzamos? Con la glucosa. Bien. Mirad las 10 reacciones, mirad el primer sustrato que es la glucosa, ¿lo reconocéis? Miradlo. Lo pone, veis la molécula hexagonal, el monosacárido, una aldohexosa, que ya hemos estudiado, la glucosa. ¿Me podéis explicar qué ocurre en la primera reacción? ¿Se forma ATP? Mirad bien la flecha. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Obtener o gastar? Gastar. O sea, aquí hemos gastado un ATP. ¿O no? Vale. Seguimos. Segunda reacción. Bueno, entendéis que glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, ¿no? Se le ha añadido el fósforo al carbono 6, no voy a parar demasiado en eso. Segunda, tercera reacción. ¿Qué pasa en la tercera reacción? ¿Se vuelve a gastar ATP? Sí, volvemos. Pero bueno, ¿no era una reacción de obtención de energía? ¿Habéis oído hablar una vez que para dar un paso, dos pasos adelante hay que dar un paso atrás para coger carrerilla? Pues aquí pasa algo parecido, ¿eh? O sea que gastamos otro ATP. Seguid viendo las reacciones. María chiquita, no te oigo. Si hay algo, grita o ponte el vídeo, me hace algo con la... ¿Vale? Pero no la oigo a ella porque ella tendrá configurado algo en su micro. Por ahora todo perfecto. Bien. Seguimos. La fructosa 6-fosfato, que es una fructosa,
Con 2 fosfatos. ¿Qué pasa en esta reacción? ¿Que se ha partido en qué? En 2. ¿En 2 de cuántos carbonos? En 2 moléculas de 3 carbonos, efectivamente. Los nombres os suenan, ¿verdad? Dihidroxiacetona con un fosfato y gliceraldehído, 3 fosfatos. ¿Suena gliceraldehído? Sí. Claro. Bueno, veis que aquí hay una, entre ellas hay una doble flecha, eso quiere decir que es reversible, ¿no? Vale, porque realmente la ruta sigue por el gliceraldehído, ¿vale? Entonces, todo lo que ocurra después ya lo he multiplicado por 2. No sé si me estáis siguiendo. Sí. Por ejemplo, aquí venimos del gliceraldehído, pero ya todo está multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque hay 2 moléculas de 3 carbonos. ¿Sí? Pero iguales. Sí, iguales, porque la dihidroxiacetona fosfato se transforma en gliceraldehído. Empezar a decirme, ¿qué sostiene aquí? En la sexta reacción, ¿qué se obtiene? Voy a poner en verde. ¿Qué se obtiene? Un coenzima, efectivamente, NADH. Es decir, que en esa reacción, ¿qué ha pasado? Pues que se ha oxidado el sustrato, ¿no? O el metabolito, y ha desprendido hidrógenos que lo ha captado, electrones, nuestro coenzima NAD+, que al reducirse, pues se transforma en NADH. ¿De acuerdo? Pero pregunto, ¿cuántos NADH se obtienen? Efectivamente, son 2, ¿no? ¿Por qué son 2? Porque esa reacción ocurre 2 veces. ¿Vale? Bien. Seguimos para adelante. ¿Qué más cosas? Ya hasta el final. ¿Qué más cosas obtenemos? ATP, ¿verdad? ¿Cuántos ATPs? Primero 2 y luego otros 2, ¿no? Bueno, lo pongo de una vez y así es menos lioso. Chicos, ¿todo el mundo ve por qué son 4? Sí. ¿Hay alguien que no lo vea? Pues como todo va duplicado, son 4 ATP. ¿Me podéis decir el rendimiento neto de esta ruta? Neto. ¿Cuántos ATP hemos ganado? Efectivamente, 2 ATP. ¿Por qué? Porque hemos tenido 4, pero hemos gastado 2. Por lo tanto, he ganado 2 ATP. ¿Y qué otra cosa hemos ganado? 2 coenzimas reducidas NADH. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el producto final? El piruvato o pirúvico, ácido pirúvico, pero en realidad son 2 moléculas de ácido pirúvico. Recordadme, ¿cuántos carbonos tenía la glucosa? 6 carbonos. ¿Y cuántos carbonos tiene el pirúvico? 3. ¿No? Seguimos, tenemos localizados los carbonos, ¿no? 2 por 3 carbonos son los 6 carbonos iniciales. Chicos, ¿me podríais definir la ruta? Porque con lo que hemos visto ya tenemos, ¿eh? A ver, ¿cómo definimos glucólisis? Proceso metabólico del catabolismo, ruta metabólica del catabolismo, en la cual la glucosa se oxida o se degrada a 2 moléculas de ácido pirúvico, desprendiendo 2 ATP y 2 NADH, y tiene lugar en el citosol. Esto es lo que hay que saber de la glucólisis. Mañana, el lunes le daremos vuelta, lo leeremos, pero eso es lo que hay que saber. Saber definirla, con qué comienza, con qué acaba el rendimiento energético y dónde tiene lugar. No es tanto. No hay que saberse todas esas reacciones, yo las he puesto ahí para que las tengáis, pero
¿Ok? Nos despedimos entonces, bye bye. Vale. Ya está, nos vemos el lunes, ¿vale? María, nos vemos. Hasta luego.